del Pedregal, que está ahí por Insurgentes y Periférico. Y ya que estábamos juntos, empezó a derramar su corazón. Dice, mira, la razón por la que quería platicar contigo es porque pues me siento desesperado. Él había organizado un evento en su congregación y él había puesto mucho de su parte para este evento. Era un concierto evangelístico y todos sus jóvenes se prepararon, los ujieres se prepararon, toda la congregación se preparó, hicieron mantas, hicieron un gran trabajo para ese concierto evangelístico, y él había puesto mucho de su corazón en ese concierto evangelístico, pero las cosas no salieron como él hubiera deseado y como estaba esperando. Las cosas no fueron como él había soñado y como él había pedido a Dios. De hecho, empezaron a detectar que había pecado en la congregación, empezaron a detectar que había cosas que no estaban funcionando conforme Dios estaba mandando y demandando de la congregación. Y entonces él empezó a orar a Dios y a pedirle que le revelara lo que estaba sucediendo, porque las cosas no estaban pasando como deberían de estar sucediendo. Y él empezó a compartir y a derramar su corazón y a decirme, mira, me siento un poco desesperado. Él tiene su trabajo, aparte de dirigir esta congregación, tiene su trabajo. Él es director financiero en una organización y el lugar que tienen es parecido a este, aunque apenas lo están construyendo, ya tienen las paredes y parte del techo, y es un local grande. Y él ha puesto gran parte de esa construcción, lo han hecho con su propio dinero. Y él estaba un poquito decepcionado porque dice, posiblemente Dios no me ha llamado a ser pastor. Él cree que su llamamiento es para evangelista. Y dice, creo que como pastor no estoy haciendo las cosas como deben ser, algo está pasando. Y me dice, estoy pensando en cerrar la congregación. Y le dije, ¿por qué mejor suspendemos la comida? Pasamos un tiempo en oración. Y así lo hicimos. Él sigue adelante, todavía está con una tensión muy fuerte, confrontando a miembros de la congregación por pecados, por diferentes actitudes. Pero me llamó la atención cuando dice, posiblemente no he sido llamado y me estoy aferrando a levantar una congregación y no soy llamado para ser pastor. Y ustedes en esta mañana, ustedes están por ser testigos del poder instalar por 5 años a nuestro hermano Daniel González y por 5 años más a nuestro hermano presbítero Juan Orozco. Hermanos que no dudamos de su llamamiento, hermanos que no dudamos de su entrega y de su amor a Dios. Pero ¿saben una cosa, congregación? Hay momentos que uno como ministro, hay momentos que uno como pastor, como encargado, como profeta de Dios, uno está a punto también de tirar la toalla. Uno está a punto de decir, Dios, ¿realmente me has llamado a este ministerio? ¿Realmente me has puesto a mí al frente de esta congregación? Hay momentos que uno quisiera renunciar, hay momentos que uno quisiera dedicarse a otras actividades, porque hay momentos en que uno se siente seco, hay momentos que uno se siente defraudado, hay momentos que uno se siente desilusionado. Ahora, hay momentos en que las congregaciones también se sienten desilusionados de los pastores. Pero estudiando la Biblia, descubrí que hay una razón por la cual a veces los ministros nos sentimos secos en nuestra vida espiritual y secos en nuestro ministerio y nos sentimos decepcionados y desilusionados. ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla y muy clara, y varones de Dios en esta mañana, llévense este pensamiento en sus corazones. Ahora que inician 5 años más de ministerio, llévense este pensamiento de Dios. La fortaleza debe venir de Dios. La fortaleza debe venir de Dios. No es de la congregación, es de Dios. Y cuando uno no está dentro de esta voluntad de Dios, es cuando uno empieza a sentir sequedad en su ministerio. Y el ejemplo que les tengo para esta mañana es precisamente el de Elías. Él acababa de experimentar un gran evento en su ministerio. Él había hecho algo maravilloso. Es como para decir, wow, este sí es varón de Dios, este sí es ministro de Dios. Y el pueblo quedó apantallado y ellos estuvieron hablando, ¿qué dones tiene este hombre? ¿Qué talentos tiene este varón? Pero algo le pasó a Elías. Él acababa de experimentar un evento grandioso en la historia, pero no fue suficiente. En el capítulo 18 de Primero de Reyes, ustedes ven cuando Elías logra destruir a muchísimos profetas de Baal, y cómo Dios respaldó su ministerio mandando fuego para que cayera del cielo, y aunque hubiera cántaros de agua, esa agua se consumió porque Dios mandó fuego en ese momento. Imagínense qué gran acontecimiento. Un profeta contra un montón de otros profetas falsos.
Dice el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios manda fuego, después manda lluvia. Dios estaba respaldando el ministerio de este profeta. Imagínense todo lo que la gente estaba hablando de él. Vamos a seguirlo porque él sí es varón de Dios. Vamos detrás de él porque él sí sabe a dónde nos va a guiar. Estamos viendo maravillas, estamos viendo milagros por su ministerio. Y todo el pueblo se quedó maravillado. Y aún los profetas falsos se quedaron maravillados. Imagínense el gozo que debió haber sentido Elías. Imagínense la satisfacción de haber dicho, en el nombre de Dios se han logrado estos milagros. En el nombre de Dios hemos derrotado al enemigo. En el nombre de Dios hemos hecho grandes cosas. ¿Se imaginan la felicidad de este varón? Sin embargo, lo que vemos es depresión. En lugar de decir, wow, empezó a sentirse deprimido. Un síntoma de la depresión, ¿cuál es? El sueño. Y no sé si ustedes han pasado por esos momentos en el ministerio, como que no dan ganas de hacer las cosas. Como que uno dice, no, ¿y para qué? Si miren. Y Elías pasó por un tiempo de depresión. Vean ustedes lo que dice 1 de Reyes, capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínense ustedes, después del gran milagro que había hecho, bueno, en nombre de Dios lo había hecho por él, imagínense ustedes, para él era como llegar al clímax de su ministerio, era como para haber dicho, bueno, lo que Dios me mandó a hacer ya está hecho, pero no, faltaba mucho más. Y ¿saben una cosa? Aunque él había logrado en el nombre de Dios esos milagros y esas hazañas, el pueblo de Israel no había quitado su adoración a los Baales. Todavía la gente siguió adorando un poquito más a los Baales. Y todavía la esposa del rey, Jezabel, seguía amenazando la vida del profeta. Y el avivamiento por el cual él había estado orando y había estado pidiéndole a Dios, no llegó. A pesar de esos milagros, de haber descendido el fuego, y a pesar de haber mandado la lluvia, que no había llovido durante un buen tiempo, y él, por su intervención, Dios permite que la lluvia se acerque, aún así no llegó el avivamiento en la congregación. Aún así el avivamiento no llegó dentro del pueblo de Dios. Y él cae en depresión. Vean qué feo, ¿no? Después de un gran acontecimiento, que alguien tenga el deseo, vean lo que dice, iba con su siervo y dejó a su siervo a mitad de camino. Dice, tú quédate aquí, yo me voy más adelante. Quería estar solo, otro síntoma de la depresión. Quería estar solos. Varones, cuando ustedes deseen estar solos, ahora sí que como Chespirito, echen a andar sus antenas. Hay peligro. Cuando ustedes no quieran la compañía de amigos de la congregación, de familias de la congregación, cuando ustedes no estén deseando la compañía de los miembros de la iglesia, mucho cuidado, es un síntoma peligroso. Después vemos ahí, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Deseaba morir, dice el versículo anterior, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, basta ya. Ya estoy cansado del trabajo, estoy cansado del ministerio, estoy cansado de la congregación, estoy cansado ya quiero morirme. Y yo sé que aquí hay ancianos de la iglesia, hay diáconos, hay líderes de la congregación, algunos tienen cargos diferentes dentro de la congregación. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Dios, ya, mejor llévame,
que estar aquí batallando con gente diferente. Mejor llévame. Es mejor estar allá contigo que estar aquí sin ver resultados, sin ver avances, sin ver... mejor llévame. Hazme descansar. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Le tenían que dar de comer, otro síntoma de la depresión. Cuando alguien está deprimido, le tienen que acercar la comida, porque él no tiene apetito, no desea el alimento, y lo tienen que acercar. Y saben que el enemigo principal con el que luchó Elías no fue Jezabel, ni los falsos profetas, fue el desánimo. Y mucho cuidado, varones, porque uno de los mayores enemigos con los que ustedes van a tener que luchar es el desánimo, y hay que saberlo enfrentar. Elías fue un hombre como nosotros, dice la Biblia en Santiago, fue un hombre como nosotros, con las mismas tentaciones, las mismas pasiones, los mismos deseos, fue un hombre como nosotros, y como los profetas anteriores. Elías no pudo traer el avivamiento al reino del norte como él lo había estado pidiendo. Vean el versículo 14, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y otro peligro que puede haber dentro del ministerio es cuando se sientan que el trabajo lo están haciendo solos. Muchas veces sí lo está haciendo uno solo, pero es porque no sabe delegar, porque no sabe participar del trabajo a otras personas. Y a veces sufrimos de este sentimiento por no saber delegar. Pero a veces porque sentimos que somos también Superman, nos sentimos Superman. Y a veces creemos que los demás no lo van a hacer tan bien como uno lo está haciendo, y por eso tampoco delegamos el trabajo. Y él se sintió solo, pero se sintió solo sin saber que había, dice el versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Nunca estamos solos en el ministerio. Si nos sentimos solos en el ministerio, muchas veces es problema nuestro. Pero siempre hay dentro de la congregación personas fieles, entregadas, consagradas, dispuestas. Muchos de ellos simplemente lo que están esperando es que uno los descubra para ayudarles a desarrollar el ministerio y los dones que Dios les ha entregado. Él había dado lo mejor, y yo no dudo que ustedes muchas veces han dado lo mejor de ustedes mismos para la obra de Dios. Elías había dado lo mejor de sí mismo. Él era fiel, él era trabajador, él era responsable, él era entregado. Él agotó todos sus recursos naturales que tenía. Se tenía que levantar temprano, seguramente se levantaba temprano. Tenía que caminar mucho, caminaba mucho. Tenía que hablar fuerte, tenía que hablar fuerte. Tenía que enfrentar a los gobernantes, tenía que enfrentar a los gobernantes. Todo lo hacía. Sin embargo, él entró en depresión después de lo que parecía el más grave avivamiento. A él le costó vivir en depresión durante algún momento. Dios tuvo que venir a su encuentro. En eso Dios manda a su ángel, le prepara comida, pero vean lo que dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. 2 veces se va a dormir este profeta. Se supone que cuando uno está cansado, duerme un ratito y se recupera y adelante. O come tantito y otra vez a trabajar, a darle duro al trabajo. Pero él come y se vuelve a dormir. Y la segunda vez viene el ángel de Dios y le dice, ya basta, tienes que levantarte de esta. ¿Por qué? ¿Qué dice al final del versículo 7? Porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Y varones, en esta mañana les tenemos que decir que para ustedes no es la excepción. Largo camino les resta. ¿Cuál es pues el secreto? Dios no permitió que Elías permaneciera en depresión. Dios no permitió que él permaneciera desilusionado, que él permaneciera sin ilusiones, que él permaneciera ya entregado a la y se va. Dios no permitió que él siguiera experimentando este momento difícil en su vida. Dios en su gracia siempre tiene medios. Y Dios le dio fuerza, pero Dios no le dio fuerza a Elías para regresar otra vez a la batalla y enfrentar a la esposa del rey, que era tremenda. Los que han leído esta parte de la Biblia, ustedes saben que la esposa de este rey era tremenda. Jezabel era tremendísima. Y Dios no le dio fuerzas para que regresara a enfrentar a Jezabel. Dios
le entregó fuerzas para algo más importante. Y no lo olviden, hermano Juan, hermano Daniel y congregación, no olviden, Dios te puede regresar las fuerzas, pero no para que regreses solamente a la batalla, sino para que regreses a algo más importante, y es una relación diaria y personal con Él. Eso es lo que Dios está demandando simplemente. ¿Por qué el ministerio se vuelve seco? ¿Por qué el ministerio se vuelve pesado? Porque nos hemos olvidado de tener esa relación diaria, fresca, con nuestro Dios. Si sacrificamos nuestra vida devocional, nuestras vidas llegarán pronto a secarse, y nuestros ministerios de la misma manera. Dios nos recuerda que nuestro principal propósito no es salvar una nación, ni levantar una congregación, es estar en su presencia. No lo olviden eso. Dios, más que llamarles a dirigir esta congregación, Dios les está llamando a estar en su presencia. Hay un canto que dice, qué hermoso es estar en tu presencia. Yo creo que lo conocen, a ver si me ayudan a cantarlo. Dice, qué hermoso, ¿cómo va? A ver los que se lo saben. Qué hermoso es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu santidad. ¿Cómo va? Qué dulce, ¿cómo va? ¿Lo pueden ayudar? Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Y el coro dice, Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Eso es a lo que Dios nos está invitando. Dios no le regresó las fuerzas a Elías para que venga y otra vez a batallar con tal familia, o con tal sociedad, o con tal consistorio, o con tal junta de diáconos, o con tal femenil. Dios no nos regresa las fuerzas para seguir peleando y batallando, porque no es una lucha. Dios dice, te voy a regresar las fuerzas, te voy a regresar el deseo para vivir, pero para que estés en mi presencia, contemplando la hermosura de mi santidad, dice Dios, y reconociendo que solamente Él es Señor, todopoderoso y el gran yo soy, y que cada día nosotros podamos estar en la presencia de Dios, simplemente contemplando su grandeza. Cuando sucede eso, jamás va a haber cansancio, jamás te vas a sentir seco, jamás te vas a sentir frustrado, porque la fortaleza viene de Dios. ¿Qué le pasó a Isaías? Dios le manda una visión y otra vez dice, vi al Señor, y lo vio ahí en el templo, y lo vio en su santuario, y entonces llega a la conclusión de decir, santo, santo, santo. ¿Y saben qué fue lo que le dio a él la convicción de su pecado? No fue la congregación, porque la congregación muchas veces a nosotros los pastores nos hacen ver nuestros pecados. Pero lo maravilloso es que no fue la congregación la que le dijo, tú, profeta Isaías, eres pecador, sino fue precisamente contemplar la santidad de Dios. Cuando contempló la santidad de Dios, él supo que era pecador. ¡Ay de mí!, dice el profeta. Pero no fue ni el consistorio, ni los diáconos que le hicieron ver su pecado. Simplemente fue la santidad de Dios. Suficiente para traer otra vez un toque renovador en la vida de Isaías. ¿Qué dice Dios? Que con algo caliente viene y le toca los labios y le dice, yo he limpiado tus labios. Y si ustedes ven, a partir de ahí, Isaías empieza a tener un gran avivamiento también en su ministerio. ¿Saben por qué? Porque si ustedes leen los capítulos anteriores de Isaías, dice, Dios dijo, y Dios dice, este es el mensaje para el pueblo. Pero a partir de ese toque, ustedes van a ver cómo Isaías empieza a decir, Dios me dijo a mí, y Dios me habló, y Dios primeramente era una relación personal de Dios con él. Ahí está el secreto. La fortaleza siempre viene de parte de Dios. Y bueno, finalmente Dios tiene su taller de restauración. Siempre tiene un lugar donde Él viene y restaura las cosas. Así como cuando la bicicleta se descompone y la mandamos al taller y ahí le agregan, le arreglan el freno, o las llantas, o le echan aire, o lo que sea. O cuando ustedes van al taller del carro y ahí le hacen la afinación y le hacen lo de la verificación y todo eso. Dios tiene un taller. Dios tiene un taller para personas cansadas. Dios tiene un taller para personas desilusionadas. Dios tiene un taller para los deprimidos. Dios tiene un taller para aquellos que dicen, Dios, ya quítame la vida. Dios tiene un taller, y este taller se llama Horeb. Horeb es la montaña de Dios. Horeb en el hebreo significa desolación. Pero ¿saben una cosa?
Posiblemente nosotros tenemos que pasar por nuestro propio Horeb. Por nuestro propio Horeb. Vean lo que dice ahí en el versículo 19, más adelante. Dice el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Tuvo que caminar hasta Horeb. Y yo te digo a ti, si tú en este momento te sientes cansado, tú dices, soy la presidenta de la femenil, pero no sé, ¿no sirve este micrófono? Si tú dices, yo me siento cansada, me siento cansada, ya no aguanto la femenil, ya quiero que cambien de directiva porque ya no me hacen caso, o tú eres el líder de los intermedios y dices, ya quiero cambiar de sociedad, quiero pasarme a los jóvenes porque los intermedios ya no los soporto. Si tú sientes cansancio en tu ministerio, si tú en este momento estás sintiendo que tu ministerio no está llevando el fruto que Dios te está pidiendo que lleve, y te sientes cansado y te sientes desilusionado y frustrado, yo te invito a que encuentres tu lugar en Horeb. Pero para llegar a Horeb, tú tienes que caminar. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. No va a llegar el Horeb hasta aquí. Tú tienes que ir a donde está Horeb. Ese taller, el taller de Dios, donde Él quiere restaurar tu vida, donde Él quiere ungirte nuevamente, donde Él quiere poner óleo sobre tu cabeza, donde Él quiere tener ese encuentro contigo. Y ahí es donde Elías tuvo que caminar. Dice, y allí se metió en una cueva. Todavía él estaba medio deprimido, ¿no? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta es una de las más importantes que tú puedes recibir de parte de Dios. No sé cómo está tu situación en tu vida en esta mañana, pero esta pregunta es una de las preguntas más importantes que tú puedes recibir como cristiano de parte de Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás tú en este momento en tu vida cristiana? ¿Dónde estás tú en este momento en tu caminar con Dios? ¿Estás muy lejos de Horeb o estás cerca de Horeb? Pero en este momento Dios te dice, ¿qué haces allí? Vean la respuesta de Elías. Él respondió, he sentido en vivo solo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vean qué equivocado estaba Elías. Él estaba viendo a la iglesia, él estaba viendo a la congregación. Mira, Señor, cómo se han apartado de tus mandamientos. Mira cómo se están casando entre matrimonios mixtos. Me da tristeza porque están haciendo una desgracia de sus vidas. Y tenía un celo por la obra de Dios. Pero Dios le dice, ay, Elías, no has entendido, estás muy afanado con el trabajo, estás muy afanado con el ministerio. Pero mira, hay cosas más importantes. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Recuerdan otro personaje que tuvo que ir a Horeb? Otro hombre que quiso trabajar en sus propias fuerzas. Ese hombre se llamó Moisés. Moisés quiso liberar al pueblo de Israel, pero lo quiso liberar con sus propias fuerzas. ¿Recuerdan ese acontecimiento cuando él quería matar a otro egipcio porque estaba abusando de uno de sus compatriotas? ¿Y lo mató? Él tenía celo por Dios también. Él quería liberar a su pueblo. Él quería que le dieran un trato digno al pueblo de Dios, pero lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Y Dios también lo tuvo que llevar a Horeb. ¿Qué dice el Éxodo capítulo 3? Bueno, ya se nos hizo tarde, pero rápidamente nada más para que vean, porque quiero que ustedes noten ahí algo también importantísimo en esta parte del libro de Éxodo, capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver,
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Y vean algo que es muy importante, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Saben por qué le pidió Dios que se quitara las sandalias de sus pies? Porque era lo que le servía a él como soporte. Y con esto Dios nos enseña que tenemos que quitar cualquier soporte delante de su presencia. Con Dios no puedes llegar como Caín, mira Dios, este es el esfuerzo de mi trabajo, te lo ofrezco a ti, pero yo lo gané, yo lo hice, mira, yo me lo he ganado, y te lo entrego a ti, Señor, con mi sudor. ¡Wow! Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque no hay nada en lo cual tú te puedas sostener delante de mi presencia. Es por gracia y siempre será por gracia. Delante de Dios no podemos presentarnos con nada en las manos. Lo único que le hemos dado es nuestro pecado, para que lo tome en el cuerpo de Jesucristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y todo es de gracia. Y es el encuentro con Dios. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Dios le dice, Elías, no quiero que estés pasando ahorita mucho tiempo ministrando a la congregación. Pasa tiempo conmigo, quiero ministrarte a ti. Vino terremoto, vino viento fuerte, vinieron muchas manifestaciones, pero hasta que vino un silbo apacible. ¿Cómo es un silbo apacible? Y ahí tuvo su encuentro con Dios. No descuiden su vida devocional, su tiempo con la Biblia, su tiempo con alabanza personal con Dios. Y más ustedes que son varones, porque después tienen que ministrar a su familia antes de ministrar a la congregación. Y es a veces algo que nosotros también fallamos. Elías y Moisés encontraron frescura en Horeb. Dios los llevó hacia Él mismo. Dice Jesús que Él nos trae descanso. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. El ministerio de Dios siempre es descanso, no es carga. Yo recuerdo una vez que mi padre, hoy voy a comer con él, después de muchísimas semanas que no he podido comer con él, y algo de lo que yo extraño es porque luego en la comida platicamos y me da consejos y me regaña también. Y hace unos años yo le decía, me siento cansado. Me dice, si estás cansado es porque estás trabajando en tus fuerzas. Porque cuando uno trabaja en el Espíritu, no hay cansancio. Posiblemente a la pregunta de Dios, ¿qué haces ahí? Pues posiblemente ustedes en este momento digan, Señor, es que estoy cansado. No trabajemos en nuestra fuerza. Descansemos en el Señor. Él es el que hace el trabajo. Vamos a terminar. Dios siempre ha estado interesado en la condición de nuestros corazones, más que en la actividad de nuestras manos. Dios desea nuestro amor y nuestra compañía. En el encuentro en Horeb, Dios liberó a Moisés para que saliera con la unción de Dios para liberar al pueblo de Israel. En Horeb, Dios permitió a Elías, fíjense bien, lo que no había logrado con todas esas hazañas, descender fuego y con la lluvia, lo que no se había logrado después de este encuentro, nosotros vemos que Jezabel es destruida. Si ustedes leen el siguiente capítulo y los siguientes párrafos, ustedes van a ver que Jezabel fue destruida, el culto a Baal fue abolido, y el único periodo de avivamiento que experimentó el pueblo del reino del norte fue como resultado de este encuentro con Dios. Pero hay algo más. Gracias a ese encuentro con Dios, cuando él sale, Dios ya le tiene un sustituto, a Eliseo. Y ustedes ven inmediatamente después cómo una doble porción viene para su sucesor. Cuando ustedes están trabajando en la voluntad de Dios y dentro de los parámetros que Dios les ha establecido y que hemos visto en esta mañana, cuando ustedes tengan que entregar la estafeta, una doble porción de poder y de unción vendrá sobre las nuevas generaciones.